Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Myosotis García y en el día de hoy te estaré hablando acerca de 5 cosas que te harán saber si estás sufriendo de una depresión. Así que si es de interés para ti este tema, quédate hasta el final del video. Antes que todo, me gustaría hablarte acerca de lo que es la depresión. Fíjate, la depresión es considerada como un estado mental grave, el cual puede afectarnos tanto de forma física como psicológica. Y este se crea por medio de alguna situación que nos haya pasado en nuestra vida, ya sea por la pérdida de algún ser querido, algún familiar, algún amigo, por alguna pérdida de algún animal también que hayamos querido mucho, ya sea un perro, un gato, también por alguna situación que hayamos tenido, ya sea en base económica, de que tú hayas sido una persona de gran estatus, una persona influyente y en el día de hoy ya eso no sea así y no te encuentres en ese lugar. Y también puede suceder en alguna ruptura que hayas tenido de una relación, ya que mediante el duelo no todos sabemos sobrellevar el duelo de forma igual y esto puede que afecte uno más que otros. Y te cuento que este fue mi caso tiempo atrás, cuando en un momento de mi vida terminé una relación en la que estuve y al momento de pasar por el proceso del duelo, lo cual fue muy doloroso y difícil para mí, estuve entrando en lo que era un cuadro depresivo. Y gracias a Dios que en ese momento pude encontrar a mi mentora, quien es hoy en día Ángela Hernández, quien me ayudó a poder sobrellevar esta situación y me ayudó a identificar estas 5 cosas que se encontraban en mí y las cuales te traigo hoy para que tú también, si estás pasando por esta situación, la identifiques y puedas darte cuenta de si la depresión se encuentra en ti. Entonces, dentro de estas 5 cosas, una de las primeras que se encuentra en ella es que vives dentro de la tristeza y el desánimo permanente. ¿Qué quiero decir con esto? En el momento que tú estás dentro de ese estado depresivo, solamente quieres estar acostada o solamente quieres estar en la casa, te cuesta socializar, te cuesta salir, estás triste todo el tiempo, lo cual te limita a hacer ciertas actividades diarias y rutinas de tu vida, ya sea como ir al trabajo, como salir al supermercado, visitar a la familia. Entonces, hay que tener mucho ojo en este caso porque esto conlleva a la pereza. Entonces esto hace que caiga más a fondo en lo que es la depresión, porque cuando te encuentras de forma perezosa no quieres hacer absolutamente nada y eso no te permite avanzar en tu día a día y en tu vida. Entonces hay que tener mucho ojo al momento de encontrarnos en esta situación. En la número 2, eres pesimista en todas las áreas de tu vida. ¿Y qué te quiero decir con que eres una persona pesimista? La persona pesimista es aquella que es negativa en todas las áreas que se puedan presentar en su entorno, ya sea en un momento en el trabajo, ya sea cuando está en la calle, ya sea en cualquier situación que se le presente, siempre lo va a ver de forma negativa. ¿Por qué? Porque cuando uno se encuentra en el estado de depresión, es común que esta situación pase, de que tú no le encuentres sentido a tu vida y de que todo lo que esté a tu alrededor tú no le encuentres el lado positivo y siempre sea el lado negativo. En la número 3, vives en el pasado. Cuando vives en el pasado, ya sea la causa que hizo que tú estés dentro de esa depresión, entonces te vas a mantener en ese círculo constantemente, ya sea por la pérdida de ese familiar, por la pérdida de ese amigo, por ese perro que tanto querías y ya no está, por el gato también que tuviste, por esa relación que no fue como esperabas y que terminó y que aún no ha podido superar. Entonces te mantienes en ese constante duelo hacia esa situación que te pasó y vives todos los días y a cada momento repitiendo este episodio en tu vida, lo cual te hace hundirte más en lo que es la depresión. En la número 4, te impacientas o te irritas de cualquier situación que esté pasando en tu entorno de forma rápida.
ya sea por alguna situación que pase en el trabajo, que tu jefe quiera hablar contigo y tú no tengas la paciencia para escucharlo, que haya algún niño llorando, al igual también de cuando quieras crear algo, hacer algo y no te salga como tú lo pensaste. Entonces esta situación también se puede ver cuando estás pasando por un momento de depresión. Y en la número 5, sientes un inmenso vacío que no logras llenar con nada. Y ojo con esto, cuando te hablo de que sientes un inmenso vacío es algo interno. Entonces acabamos malinterpretando las cosas y buscando llenar este vacío que tenemos interno con algo externo. Cuando te hablo de algo externo es compra de cosas materiales. En ese sentido, comprar ropa de forma compulsiva, comprar comida, comprar cosas que de verdad no necesitamos. Y todo por querer llenar eso que tenemos dentro. Y aún así, tanta ropa, tanta comida, tantos lujos, tantas salidas, supongamos que eso también suele pasar, no te llenan. Y al final entonces terminas acudiendo a vicios, en lo cual debes de tener mucha precaución. Porque ya cuando llegas a este tope, a este nivel de que ya nada te llena y que has intentado de todo, has comprado de todo para poder llenar este vacío y aún así no lo logras, entonces acudes al vicio. Y es ahí cuando quieres probar que el alcohol, que las drogas, y cuando te ves en ese momento, en ese mood, ya sea en esa relajación de 1 hora, 2 horas, dices, me siento bien, estoy feliz, no estoy triste, no estoy pensando en esa pérdida, no estoy pensando en el duelo, no estoy pensando en la relación que ya no está, ni en el ser querido que ya no tengo. Y entonces se sigue repitiendo este círculo porque ya encontraste la forma de salir de esa depresión que tienes, pero esa no es la forma correcta en cómo lo deberías de hacer, porque al final te vas a terminar autodestruyendo. Entonces es de suma importancia que hagas consciente estas 5 cosas que te mencioné aquí, porque como ya te había dicho anteriormente, pasé por ese proceso y no es nada fácil y tampoco es posible hacerlo tú sola. Entonces, si te encuentras en esa situación, busca ayuda. Que buscar ayuda no es de débiles. Para mí eso era una creencia la cual yo tenía, que buscar ayuda es de débiles, pero no lo es. Más débil es aquel que se queda en ese agujero oscuro y no trata de salir y buscar esa luz. Entonces, si el contenido de hoy fue útil para ti, por favor dale like, compártelo a aquella persona que consideres que necesite saber estas 5 cosas en caso de que esté pasando por esta situación. Suscríbete y por favor activa la campanita para que todos los lunes recibas contenido de mi canal. Entonces nos vemos hasta el próximo video. Chao.